Buen día a todos, comenzando este programa Pensamiento Crítico por www.radiodebase.com y llegando a través de la red Surcos y de la red de base a 140 radios de todo el país. Hoy viernes, como siempre decimos, el día más lindo de la semana, pero bueno, con un clima que es bastante otoñal y que ha cambiado, aunque por allí escuchamos los pájaros cantar. En este programa vamos a tener seguramente en poco tiempo como invitado al cual le vamos a hacer una nota, una entrevista, vamos a tener una charla con el doctor Jorge Rachid, un hombre que viene trabajando hace muchísimo tiempo en la salud y que tiene que ver con aquella escuela que don Ramón Carrillo continuó con sus discípulos como Florial Ferrara, y tiene en Jorge Rachid y también en Daniel Goyán sus exponentes de continuidad. Y hablando de Jorge Rachid, como les decía, él escribió algo que quiero compartir con ustedes y lo vamos a hacer a manera de editorial en este programa de hoy. Los más infelices serán los más favorecidos, dijo don José Gervasio Artigas. El protector de los pueblos libres, autor de esta frase, el primer peronista que propuso la reforma agraria y la libertad de los esclavos en 1813, también expresó en el Congreso del Arroyo de la China lo siguiente: mi poder emana de ustedes y cesa ante vuestra presencia. Es el mismo padre de la patria que permitió que su hijo adoptivo, el guaraní Andrés Guacurarí, llevase su apellido Artigas, siendo conocido por comandante Andresito, hoy general de la Nación, gracias a la promoción post-mortem del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta introducción sirve para relatar la pequeña gran historia del comandante como gobernador de Corrientes, después de haber salvado las Misiones para nuestro país de las garras del Imperio portugués. En su avanzada, cuando Andresito llegó a Corrientes, la burguesía local temblaba de temor reverencial a los bárbaros. El comandante, junto a sus indios, entró caminando y desarmado, mientras los oligarcas miraban por las mirillas de sus casas, llegando a la catedral, donde hizo oficiar una misa de gracias. Había sido criado en escuela jesuítica. Al día siguiente mandó a buscar a todos los niños de hasta 12 años de las familias burguesas y los hizo trasladar hasta las tolderías en las afueras de la ciudad, ante la desesperación de las madres que rogaban a Andresito por sus vidas, a lo cual el comandante les avisó que al día siguiente, al alba, deberían ir a la toldería. Al amanecer, en las afueras de las tiendas indígenas, las madres vieron cómo sus hijos jugaban con los chicos indios y se divertían, hasta que apareció Andrés Guacurarí Artigas y les expresó: sepan ahora que las madres indias también tienen corazón. Esta expresión era respuesta a la apropiación violenta de niños indígenas para tareas rurales y domésticas que eran arrancados de su seno materno. La barbarie le dio una lección a la civilización. Esta historia me surge cuando se informa en forma oficial que la pobreza en nuestro país creció casi al 33%, y que los niños pobres son en esas edades hasta los 14 años. El 48%, como un dato más estadístico, frío, distante,
como si los niños fuesen elementos de un experimento macroeconómico, despojándolos de toda humanidad. Es que las madres de los niños pobres también tienen corazón, parafraseando a Andresito. Un país que tiene para alimentar 400 millones de personas no puede alimentar por razones presupuestarias de controlar el déficit fiscal a poco más de 13 millones de compatriotas. Es criminal, brutal, inhumano y asesino, porque detrás de ese dato está la desnutrición, la enfermedad y la muerte. Eran otras épocas. En los últimos 70 agraviados años, por los patéticos personajes que hoy gobiernan, que expresan que ahora se conocen los números reales, cuando sabemos que hasta el año 2015 la pobreza que se estaba combatiendo era sin hambre, con contención social y políticas activas, habiendo pasado del 57.3% del 2003 al 25% en ese último año de gobierno popular. Los únicos privilegiados son los niños. Era una manda constitucional peronista, lo mismo que los derechos de los ancianos y los trabajadores en aquella Constitución de 1949. Derechos sociales básicos, derechos humanos permanentes, a los cuales el gobierno debe dar respuestas como mandato democrático, siendo su abandono un causal de juicio político, de proceso penal, de repudio internacional ante la deshumanización de un gobierno títere, cuyo único objetivo es el cumplimiento de órdenes macroeconómicas, lejos de los seres humanos, de sus sentimientos, de sus afectos y de la solidaridad que siempre ha reinado en el pueblo argentino, agraviado ahora por políticas neocoloniales como las que están en desarrollo. El movimiento nacional y popular reivindica su carácter humanista y cristiano como denominación genérica de expresar las religiones, que hacen del ser humano y la naturaleza el modelo biocéntrico que hoy promueve el Papa argentino frente al capitalismo salvaje, por lo cual la lucha en pos de reconstruir derechos y libertades no conoce pausa, solo compromiso y acción movilizadora para hacerlo posible en paz y en democracia, con las premisas siempre presentes de soberanía política, independencia económica y justicia social. Jorge Rachid. Así comenzamos este viernes de abril este programa Pensamiento Crítico.